todos un día más a nuestro canal de Xon de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. En esta ocasión, bueno, como cada día me acompaña Dani, y bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos acompaña también Alfonso Selas. Bienvenido, Selas. Hola. Selas es un amigo de hace muchos años, lo conocemos gracias a Xon de Lugo y a Bastos. Y bueno, Selas es de profesión arquitecto y lleva ya 5 años ejerciendo en Suiza. Entonces, como lo tenemos a él hoy aquí, queríamos aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de Suiza, de su sistema político, de lo especial que es o porque comparado con España son el día y la noche, ¿no? Y que nos cuente él un poquito desde su profesión y de su experiencia personal, pues particularidades del país. Así que nada, sé que Daniel tiene unas preguntas preparadas por ahí, si quieres empezar. Sí, bueno, el primero, sobre todo, desde nuestro punto de vista teórico, para nosotros siempre nos gusta mucho las cuestiones relacionadas con la descentralización y la fragmentación política y las cuestiones relacionadas con lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, es decir, que aquellas decisiones que se toman lo más cercano a las personas o a la gente o cuanto más locales son las decisiones políticas, pues tienden a producir unos mejores resultados. No solo eso, sino que además tiende también a haber cosas positivas como pues la posibilidad de votar con los pies y escoger aquellas circunscripciones donde se toman decisiones más acertadas, y también una tendencia a un control del gobierno y un control del gasto público mayor. Y eso parece ser que son cosas que suceden en Suiza en mucha mayor medida de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos. Entonces, pues como primera pregunta me gustaría aquí a ver si nos podrías contar si eso es algo con lo que estás de acuerdo en primer lugar y si es algo que tú hayas podido comprobar de primera persona. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar otra vez con vosotros. Vamos a ver, efectivamente estoy de acuerdo y yo tengo una experiencia como arquitecto en varios países de la Unión Europea. Al principio trabajé bastante en Galicia y en Madrid, y después estuve en Irlanda del Norte, un poco en Reino Unido, en Holanda, aunque trabajé allí de arquitecto, un poco en Francia y ahora en Suiza, ¿no? Y efectivamente el caso de Suiza pues, es un caso muy distinto al resto de Europa. Es un caso que yo creo que posiblemente intencionadamente está un poco escondido porque a los demás países mucho más centralistas no les interesa realmente hablar de por qué un país tan extraordinariamente descentralizado funciona tan bien. Comparado, por ejemplo, con España, que mucha gente parece que se escandaliza a veces, ¿no? De que se acusan de que ya está muy descentralizado. Habría que decirle que un país como Suiza tiene el tamaño de una región un poco más grande que Galicia. Galicia son 30.000 kilómetros cuadrados y Suiza son 40.000. Y Suiza está dividido en 26 cantones. Estos 26 cantones, los cantones no son equivalentes a nuestras comunidades autónomas. Los cantones, la Confederación Suiza no se puede comparar con el Estado español. La Confederación Suiza se podría comparar únicamente con la Unión Europea, porque los cantones en Suiza tienen realmente entidad, y así lo consideran ellos mismos, ¿no? Entidad como para lo que nosotros son nuestros países, ¿no? Lo que nosotros son nuestros estados, digamos. Entonces, por ejemplo, una vez que cuando tú llegas a Suiza, si tú entras por Ginebra es una ciudad cantón, y si consigues el permiso de trabajo en Ginebra, recorres 10 kilómetros y te vas a trabajar al cantón de Vaud, que es el siguiente, la capital es Lausanne. Allí tendrías que cambiar el permiso de trabajo. O sea, ya no es que sea un permiso de trabajo a nivel federal, sino que cada cantón tiene su permiso de trabajo. Y con eso implica, bueno, pues el sistema de tributario, el derecho a la prestación por desempleo, está relacionado, es exclusivo del cantón. Y lo que es muy interesante, por ejemplo, es que cuando en España se dice, se queja alguna gente, ¿no?, de que hay demasiadas cosas cedidas por el Estado, ¿no? Cedidas. Cuando se utiliza la palabra cedidas, se refieren a que el Estado central cede a las autonomías, ¿no? Competencias que han cedido a las autonomías. Aquí, cuando se habla de que algo se cedió,
y normalmente se habla como diciendo, como con pena, ¿no?, de que hemos cedido esto, se habla de que el cantón cede al gobierno federal esas competencias. O sea que el sentido es completamente distinto. En España se piensa el Estado de arriba abajo y en Suiza es de abajo arriba. Y bueno, por lo que parece, y desde luego con mi experiencia, funciona muchísimo mejor el modelo suizo. De hecho, Suiza hasta 1848 era estrictamente una confederación, es decir, sí que tenían completa independencia cada uno de los estados o de los cantones, y lo que tenían era un pacto de defensa mutua ante agresiones exteriores. Y gran parte de esa filosofía, aunque a pesar de que se está erosionando ahora con el tiempo, sobre todo en el siglo XXI, pues se logró mantener en mucha mayor medida que en otros países. Pues que de hecho el gobierno federal está muy limitado en gran parte de sus funciones, porque prácticamente también no es que sea exactamente un país gobierno mínimo, digamos, como lo defenderían algunos, pero en comparación con el resto de países europeos es lo que más se le acerca. Y además una cosa muy importante, eso, que me parece a mí también, es eso que dijiste tú, que no es exactamente como... O sea, cuando se habla de los cantones hay que tener en cuenta el tamaño de los cantones, porque me parece que excepto el más grande que hay es el de Zúrich, creo, tengo entendido, que tiene más de un millón. Zúrich en población, sí. El más grande en extensión es población. el Grisón o el Valais, que son los más grandes. Pero en general, la media de población no pasa de unos cientos de miles de personas. Y eso implica que la distancia que hay entre la toma de decisiones y además, como gran parte, como tú muy bien dijiste, muchas de esas decisiones se toman a ese nivel cantonal, implica que los habitantes tienen un control mucho más real de las decisiones de lo que ocurre en otros sistemas. Tú puedes, por ejemplo, es más fácil conocer a los representantes políticos, es más fácil considerar a la hora de votar, por ejemplo, que tú conoces cuáles son los temas en los que se está hablando, porque son temas locales, entonces tú tienes una capacidad de acceder a la información mucho más real, tienes mayor interés y tienes también hay una tendencia, una mentalidad más comunitaria, es decir, no a considerar como los impuestos se pagan, cada cantón paga o financia gran parte de los servicios que presta. La idea que tiene hay una tendencia mayor a que la gente considere ese pago de impuestos como una cuestión comunal o vecinal incluso. Y entonces a que lo trate de una forma con mucha mayor responsabilidad, no como algo que de repente se llega de lugares ignotos o que no sabes muy bien de dónde viene. Entonces no sé si es algo que tú también eso pudiste comprobar o puedes atestiguar que ocurre así. Efectivamente, bueno, eso es claramente así. La cuestión es que en Suiza el comentario entre los burócratas, entre la gente que le gusta tener poder, es que realmente si quieres tener poder en Suiza no tienes que aspirar a ser el presidente de la Confederación, ¿no? Que los suizos ni siquiera, se comenta eso, que ni siquiera saben quién es, ¿no? Ya que es rotativo y ellos no lo eligen. Lo que tienes que ser es alcalde de un ayuntamiento, porque realmente es verdad que la mayoría de las decisiones que afectan a tu vida se toman en el ayuntamiento. Y después el ayuntamiento, pues hay cosas que tiene compartidas con el cantón. Digamos que es el ayuntamiento el que tiene que ceder determinadas cosas al cantón, ¿no? Pero es efectivamente las cosas se resuelven ya no solo a nivel cantonal, sino sobre todo a nivel de las comunas, se llaman aquí, de los ayuntamientos, ¿no? Luego, los ayuntamientos aquí es que los hay pequeñísimos, ¿no? La mayoría de ellos, además, coinciden, es muy bonito si vas por Suiza, coinciden con pues, los antiguos señoríos, hay castillos, hay algunos pueblos que tienen, bueno, pues hay algunos pueblos que son un poquillo más nuevos, que ni siquiera, que no tienen prácticamente nada, ¿no? Que son 4 casas y tal, que se acaban configurando como un ayuntamiento y como son tan pequeños, ni siquiera tienen prácticamente políticos profesionales, ni edificios administrativos, ni nada. Y se llaman ayuntamientos por milicias, ¿no? Y esos ayuntamientos, es curioso que yo en mi experiencia profesional puedo decir que son los que mejor funcionan.
Es que lo puedes ver en cómo, por ejemplo, en la falta de burocracia, de la falta de complicaciones políticas. Tú, si tienes un problema, tú llamas directamente al alcalde. Y si vas al ayuntamiento, pues lo más probable es que esté cerrado, porque van a abrir 1 o 2 días a la semana, unas cuantas horas, y hay una secretaria de ayuntamiento y el alcalde es todo, ¿no? Y en esos ayuntamientos lo curioso es que, bueno, que da gusto trabajar, porque esos ayuntamientos, bueno, como todos en Suiza, la competencia fiscal no solo es entre cantones, sino entre ayuntamientos. Y entonces los ayuntamientos lo que intentan es, pues, atraer a gente al ayuntamiento a vivir, porque es de lo que viven. Yo hasta tengo oído anuncios en la radio de alcaldes promocionando su pueblo, diciendo, vente a vivir aquí porque tenemos esto y esto otro, y efectivamente, pagando muy pocos impuestos, tienes los ayuntamientos impecables, tienes los colegios y todo lo que necesitas para vivir bien. Incluso hablan de que efectivamente está todo como, todo el mundo se siente como muy responsable de todo lo que se hace. Y, por ejemplo, cuando se hacen promociones inmobiliarias, se intenta que tengan una calidad buena, que tengan unos servicios buenos, que tengan para poder vender el pueblo como que lo estamos haciendo bien, como que si tienes vida aquí vas a tener una calidad de vida buena. Y efectivamente se ve una responsabilidad entre todos, entre tanto los burócratas como los ciudadanos del pueblo, una implicación que, vamos, que en otros sitios no la percibes para nada. Nada. En el nivel, está todo el mundo se considera implicado en mantener las cosas limpias, en mantener las cosas en orden, la gente es súper educada, todo el mundo intenta ser, digamos, lo más responsable posible, tener una buena reputación, que es algo que cuenta mucho en Suiza, y efectivamente hay una muchísima mayor sincronización entre lo que la gente quiere y los ayuntamientos. Ahora, también puedo hacer una crítica a eso, de todas formas. El problema muchas veces es que tendemos a sobrevalorar lo que es la democracia, y la democracia directa. Y el sentido de que aquí, efectivamente, al estar todo tan descentralizado, es muy fácil que pues a lo mejor un grupo de personas un poco organizadas, con un interés común, puedan presionar al ayuntamiento para que haga determinadas cosas. Pero esas cosas que hace, bueno, lo que pasaría a nivel logístico, digamos, a gran escala en los países centralizados, pues aquí pasa a escala más pequeña en los ayuntamientos. Claro, el error es más pequeño, pero sigue siendo un error. Con lo cual, yo, desde un punto de vista narcocapitalista, también criticaría eso, ¿no? Digo, Suiza, gracias a su descentralización, funciona, pero muchísimo mejor, es mucho más rápido y es mucho más, pues eso, mantiene unas condiciones de vida y es capaz de proporcionar las condiciones de vida. O sea, por ejemplo, en Suiza prácticamente el paro es inexistente. El cantón con más paro hasta ahora era Ginebra, no llegaba al 5%, pero la mayoría de los cantones tienen un 1, 1,5 o así. Y en todos los ayuntamientos, pues eso, no hay paro. O sea, si tienes problemas de trabajo, hablas con el ayuntamiento y harán lo que sea para que haya trabajo. Y en cambio, pues eso, o sea, a veces se cometen ese tipo de errores porque es tan cercana a la administración, la gente puede presionar, tú puedes... el otro día un amigo mío me decía, no, yo tengo aquí un restaurante y tal, y le dije al ayuntamiento que sí, que estaría bien hacer un albergue comunal. Hacen el albergue comunal porque a él le interesa para que vengan claro, clientes, para los otros externalizar gastos, ¿no? Porque a él le beneficia. A él le beneficia y a otros le beneficia. Entonces, claro, el ayuntamiento muchas veces comete errores de ese tipo porque la gente se lo pide. Y claro, el ayuntamiento, como ya sabemos, no es bueno en hacer cálculo económico, después están esas obras hechas. Y es una cosa que llama la atención. Por ejemplo, aquí en Suiza los ayuntamientos tienen muchísimo patrimonio. Tienen muchas veces eso, albergues comunales, tienen muchos edificios que les pertenecen a ellos, destinados a lo mejor a alquiler social también, cosas así. Y como siempre, pues la mayoría de esos edificios no están muy bien gestionados, la verdad. O sea, las cosas como son. Entonces, reconociendo que el sistema descentralizado es la clave que hace que, digamos, que Suiza sea mucho más eficiente que lo que pueden pasar en los países centralizados. Desde luego en Suiza sería impensable que se produjeran situaciones como la de España con un 12, 13, 14% de paro. Sería totalmente impensable. Es imposible porque irías al alcalde a decir,
oye, iríais 4 allí al alcalde y le pararíais por la calle y le dirías, o sea, o haces esto, arreglas esto, tal. Entonces, claro, ellos es muy fácil que contacten empresas para instalarse allí, saquen suelo industrial, bajen impuestos, hagan cualquier cosa y se consigue movilizar, o sea, se consigue bajar el paro automáticamente. Claro. Es muy eficiente, claro, es súper eficiente. Y a mí hay otras dos cosas que también me parecen muy interesantes en relación con Suiza, las que me gustaría también que hablases, si te parece bien, claro. Y la primera de ellas es en relación con las obras públicas. Es decir, por un lado, generalmente muchos gobiernos consideran que el hecho de hacer obras públicas faraónicas, grandes construcciones, es algo pues como que le da prestigio. Y entonces, no solo da prestigio, sino que también se utilizan justificaciones económicas de tipo keynesiano para hablar de cómo pueden promover eso precisamente que hablabas tú, la reducción del paro. Y sin embargo, en Suiza eso es algo que no tiene mucho éxito, muy buena fama. No. Y luego la segunda cuestión es en relación con el abandono rural que ocurre, por ejemplo, en países, en España, por ejemplo, lo que se llama eso de la España abandonada, le llaman ahora. Y que en Suiza, a pesar de que es uno de los países más ricos del mundo, es un país con una gran renta per cápita, sin embargo es un país también eminentemente rural, en el que no existe ese abandono que se da en otros países europeos. Entonces, ¿qué podrías contarnos sobre esas dos cuestiones? A ver, sobre la primera, es uno de los temas que a mí más me gusta estudiando, así la historia de la arquitectura, como sabéis que me gusta estudiar la historia de las civilizaciones en función de la arquitectura. Me di cuenta que nosotros admiramos siempre lo que le llaman las grandes civilizaciones en función de esas grandes obras que se hicieron en el pasado, ¿no? Y esas obras hoy son ruinas precisamente porque seguramente esas obras fueron uno de los motivos que llevaron a los estados a colapsar, ¿no? Podríamos poner recientemente el absurdo ejemplo del palacio más grande del mundo, ¿no? Que estaba construyendo Ceausescu en Rumanía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso español, pues podemos ver cómo quedó España en el 2008, ¿no? Con puertos, aeropuertos, ciudades de la cultura, ciudades de las ciencias, el metro más grande del mundo, la M30 enterrada, el AVE hasta no sé dónde, bueno, en fin, autovías vacías por todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en Suiza es tal el nivel de contención en el gasto, porque es algo que lo tienen totalmente interiorizado los suizos y se lleva pues hasta, bueno, a nivel claro, a nivel de ayuntamientos, pues es muy difícil justificar. Dices, bueno, vamos a hacer aquí una obra y la gente dirá, oye, y me estás cobrando por esto. ¿Entiendes? O sea, es que es muy difícil. Entonces, incluso en ciudades como Ginebra, fíjate, una ciudad tan importante como Ginebra, que es una de las capitales del mundo en muchos aspectos, cuando vienen los turistas a ver la ciudad, la atracción número 1 es un chorro de agua en el lago, pero esto es literal, esto es lo que hay. O sea, y en Zurich lo repitieron también. O sea, no se complica más. Es ya un extremo de minimalismo y de contención al gasto público increíble, ¿no? Claro que lejos estamos de tal. Entonces, la gente tendría que relacionar por qué España quedó en la ruina en el 2008 y aún estamos pagando esas consecuencias. Y tenemos una deuda brutal, y tenemos autovías vacías, y tenemos trenes que no se compensa el gasto, etcétera, etcétera. Y en Suiza, pues es que no existe nada de eso. Mucha gente algunos turistas a veces cuando vienen a Suiza, se quedan así como diciendo, es que aquí en las ciudades no hay nada que ver. Eso es lo gracioso, ¿no? Claro, porque ya piensan el modelo, ya piensan el estilo... grandes edificios, ¿no? Y claro, palacios y cosas claro, así. Es que como yo digo siempre, el problema de la socialdemocracia sobre todo es un problema mental, porque es que a la gente la hace pensar al revés. Y le hace pensar que está bien lo que está mal. Yo, en cuanto a la historia, soy un gran defensor de las culturas que prácticamente no hicieron nada. Me encantan los celtas y los pueblos nórdicos, como los vikingos y tal, que las construcciones son mínimas y aún así pues, se ve que fueron civilizaciones muy florecientes, ¿no? Y en cambio, pues nosotros, mismo en la carrera de arquitectura, estamos acostumbrados a estudiar pues,
obras faraónicas que en realidad seguimos con esa mentalidad y seguimos. Yo mismo fui víctima de eso y salí desde la carrera como pensando, yo lo que quiero hacer es el próximo Guggenheim, ¿no? Y después te das cuenta de que es una locura. O sea, bueno, alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar, está claro. O sea, es que no se hace gratis, ¿no? Y bueno, aquí en ese sentido, incluso, por ejemplo, las infraestructuras necesarias, como pueden ser las autopistas, que no hay autopistas en Suiza, es otro modelo, pero bueno. Se hacen los túneles y todo, siempre con un diseño muy contenido, no hay no hay alumbrado público, no se le pasa la factura a nadie, las autopistas, bueno, las carreteras van a tope de coches y hasta que no, sabes, realmente la situación sea insoportable, no se piensa en solicitar más dinero para ampliarlas. Y eso sí, el mantenimiento está impecable porque, claro, es abordable. Al ser tan contenidas, es abordable el tenerlas siempre en perfectas condiciones, ¿no? Y tu segunda... Una cosa que a mí me parece también y que relacionado con lo que estás diciendo es que también a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. Es Irlanda está creciendo económicamente mucho desde hace unos años, hace ya, bueno, décadas, y se está situando como uno de los países, a pesar de que tuvo también problemas en la crisis económica, pero bueno, se recuperó muchísimo mejor que otros países europeos. Y una cosa que me sorprendió a mí, porque uno siempre tiene, sobre todo antes de empezar a estudiar determinadas ideas, pues existe esa idea de que las infraestructuras son imprescindibles para luego poder crecer económicamente. Y en Irlanda a mí me sorprendió ver algo parecido, lo que tú cuentas también, de que era una época en la que estaba creciendo mucho, en la que había una gran prosperidad económica y, sin embargo, las carreteras no tenían nada que ver con lo que podemos ver, por ejemplo, en España. No. Eran muchísimo más austeras y muchísimo más rudimentarias, digamos. O sea, que no hay una relación de causalidad tal como se piensa en ese sentido. Sí, vas de Dublín a Donegal y a lo mejor te encuentras por carreteras que parecen caminos sí, carreteras comarcales. Corredoiras, como decimos en Galicia, ¿no? Es realmente increíble. Y aquí, pues también hay una red muy extensa porque en Suiza la población también, bueno, enlazando con tu segunda pregunta, la población está diseminada, ¿no? Está muy poco concentrada en ciudades. La ciudad más grande de toda Suiza es Zurich y tiene alrededor de 400.000 habitantes. Con todo el cantón llega a 1 millón, pero es la más grande con diferencia. Pero la mayoría son ciudades pequeñas y sobre todo de muchísimos pueblos, ¿no? Y hay una red importante de carreteras, pero desde luego son carreteras, bueno, o comunales o cantonales, pero súper sencillas, ¿no? Y eso, fáciles de mantener y bien mantenidas, ¿no? Y con respecto a eso, pues el tema del abandono rural, pues lo mismo. O sea, es increíble que un problema que en España los políticos se llenan la boca diciendo que el abandono rural es un problema grandísimo, cuando tienen el modelo suizo para ver la solución es muy simple. O sea, en España, si quieren acabar con el abandono rural en el centro de España, lo que tienen que declarar es estos ayuntamientos libres de impuestos. Y ya verás que rápido la gente va allí. Es que es muy fácil, ¿no? Libres de impuestos y de servicios, por supuesto. Pero en Suiza, simplemente con competencia fiscal, es como se soluciona eso. Está claro que en Suiza mucha gente prefiere vivir delante del lago Lehmann, como aquí en Lausanne, con una bonita vista y que te puedes bañar en verano, etcétera, etcétera, y cerca de Ginebra, lo que sea. Entonces ahí hay impuestos más altos, pero si tú te vas a un pueblo que está un poco más apartado y que en principio no tiene nada que sea muy atrayente, pues compensan bajando impuestos, así de simple. Y proporcionando otro tipo de servicios, ¿no? Y entonces lo del abandono rural, pues lo veo que en el caso de España es muy claro, como una ciudad como Madrid pues tiene a las regiones adyacentes, ¿no? Como Castilla y Aragón, pues las seca, ¿no? Las deja completamente despobladas y ya solo queda en España pues la periferia pegada a la costa, prácticamente, ¿no? Y Madrid atrayéndolo todo, y siguen aún encima, ¿no? Ahora mismo con esa política. Bueno, eso que llaman también que Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal, que es increíble que digan eso, pero bueno, dentro de España, ¿no? Pero sigue siendo Madrid la que tiene los impuestos más bajos, cuando tendría que ser al revés. O sea, realmente, claro, tendría que tener los impuestos más altos Madrid
y serían los pueblos más pequeños y más desfavorecidos los que tuvieran impuestos más bajos, para que esto se compensase, ¿no? Pero España funciona justo al revés. Es que el modelo suizo y el español es prácticamente al revés en todo lo que se hace. Y bueno, del tema de las políticas keynesianas, yo creo que ya ni merece comentario, ¿no? O sea, poner a gente a hacer agujeros, ¿no? Y es que una gran solución. Eso siempre funcionó bien. Siempre funcionó bien. No, aquí, desde luego, en Suiza da gusto porque se conserva la mentalidad capitalista como dice Bastos, de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hay una mentalidad de ahorro enorme, de ahorro y de inversión, de trabajo duro también, de buena reputación, de ser conocido por ser una persona trabajadora y honesta y seria que cumple y tal. Una grandísima responsabilidad individual. Y bueno, yo cuanto más lo veo, más me doy cuenta que viendo cómo es el suizo medio y viendo cómo es su sistema, es que es imposible que Suiza vaya mal. Es que es imposible. Y por contra, viendo el sistema centralizado de España, de Francia, de Italia, igual, todos estos países son prácticamente lo mismo para mí, pues es que es casi imposible que vayan bien. Bueno, es que es imposible que vayan bien. De hecho, yo como digo siempre, es que a mí Suiza no me parece un país extraordinario, me parece el mejor país del mundo, yo adoro Suiza, pero me parece un país normal, sin más. O sea, tiene problemas y tiene cosas que son muy mejorables y, bueno, ya sabéis, yo no creo en la democracia y creo que desde luego Suiza, pues sí, sería una especie de paraíso minarquista, pero tiene muchos fallos, evidentemente, y podría, desde luego, en la medida en la que se va acercando al anarcocapitalismo en estos ayuntamientos tan descentralizados y por milicias, es cuando realmente ves que Suiza funciona bien. Pero bueno, los errores de cálculo económico, sobre todo en las grandes ciudades, son también bastante importantes. Pero claro, el impacto es más local, queda allí, no afecta a todo el país, ¿no? Y gracias a la competencia, a la fragmentación y a la multiplicación precisamente de servicios, es más fácil comprobar quién gasta de más, quién hace excesos, y eso implica una corrección, evidentemente. Va a tener siempre problemas, porque es lo que pasa siempre con el proceso político, pero claro, en comparación con lo que hay en otras partes de Europa, y no digamos ya en otras partes del mundo, pues claro, es un modelo mucho mejor. En relación con lo de la descentralización que tú decías, estoy de acuerdo en que en España yo no diría exactamente que es centralizado, el problema es descentralizado en competencias, en algunas competencias, pero es centralizado en financiación. Sí. Es decir, tiene un sistema de financiación centralizada con algunas cuestiones y un sistema extraordinariamente complejo, además. Pero si fuese efectivamente para ser un sistema descentralizado, también debería estar descentralizada la financiación, y cada comunidad entonces tendría que ocuparse, o si fuera cada comunidad autónoma, sino ayuntamientos, cada uno tendría que ocuparse de financiar sus propios servicios, y eso es lo que permite la responsabilidad fiscal y la responsabilidad de los representantes públicos de una forma mucho mayor que la que existe ahora. Pero otra cosa de las que también me interesa en lo que dijiste es en relación con eso de lo de la mentalidad, y no solo de la mentalidad capitalista, sino también, por ejemplo, es decir, hay una mezcla. Por un lado, es un país que no es que tenga unos recursos naturales extraordinarios. Entonces, prácticamente ninguno. Y muchos problemas, claro, además, geográficos, claro. Claro, lo que demuestra que la riqueza no depende de los recursos naturales, sino más bien de las personas. Y eso los fuerza también a tener una mentalidad empresarial y una mentalidad de intercambio y una mentalidad comercial. Pero por otro lado es una mentalidad comercial que se mantiene con la mentalidad comunitaria, con la mentalidad cívica. Y eso es una de las cosas una de las combinaciones que a mí me parece que representa uno de los grandes atractivos y una de las grandes virtudes de un país como Suiza. Y eso no solo se ve ahí, sino que me parece que se ve también en relación con el controvertido tema siempre de las armas. Es decir, porque Suiza es un país tremendamente armado. Son pacíficos, pero no conviene meterse con ellos.
Sí, bueno, a ver, desde luego, yo no veo a los suizos como gente poco combativa. Son muy combativos y de hecho es la leyenda que dice, ¿no?, que los suizos eran los mejores guerreros, ¿no? Y por eso existe la Guardia Suiza todavía en el Vaticano. Eran reconocidos, codiciados mercenarios, ¿no? De hecho, creo que componían gran parte de los tercios españoles. Efectivamente. Yo creo que la mentalidad del suizo es combativa, es de luchar. Luchar, pero bueno, como los libertarios, si me atacas, ¿no? En un principio, la gente aquí, yo estoy enamorado de cómo son los suizos. Es gente que efectivamente tiene una concepción de la comunidad muy fuerte. Incluso cuando llegas a ciudades relativamente grandes como Lausana o Ginebra, tú cuando te instalas en la ciudad, recibes una carta se llama un servicio de control de habitantes, en el que te hacen una especie de reunión de bienvenida para conocer a la gente de la administración y para conocer a otra gente que se está instalando ahora mismo y tal. Bueno, tienen muy claro eso, ¿no?, que el sentido comunitario de llevarse bien con los vecinos es importantísimo, ¿no?, y atenderse unos a los otros, ¿no? Cosa que se perdió clarísimamente aquí al lado, ¿no? Si tú vas a los barrios de las banlieues francesas, pues ya sabemos el desastre que se ocasionó allí y cómo están hoy en día, incluso en ciudades medianas o pequeñas, ¿no? El año pasado hubo unos altercados increíbles mismo en Dijon, ¿no?, con bandas armadas disparando Kalashnikov en medio de es una locura, ¿no? Y ¿qué otra cosa me decías? Porque me despiste ahora con los franceses. Yo, relacionado con lo del tema de las armas, también te quería lo de las armas, sí. Porque en el podcast anterior estuvimos hablando de seguridad y defensa. Y el caso de Suiza también es un caso muy especial, ¿no? Entre otras cosas por los cuerpos y fuerzas de seguridad que dependen del Estado y también por el tema este curioso de que cada suizo o cada casa suiza tiene que tener un búnker, ¿no? Que es otro ejemplo de esa comunidad de la que hablabas y esa responsabilidad individual. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso también. Sí, desde luego, el tema de la responsabilidad individual se ve en todo, e incluso en cómo funciona la justicia y se analiza caso por caso y no se... Bueno, yo creo que se discrimina bastante bien. O sea, en realidad la justicia aquí, la policía, es muy reactiva, interviene solamente cuando alguien se queja de ti. No es que la policía esté constantemente buscando a ver qué estás haciendo, ¿no?, como sí que pasa en otros países, ¿no? Aquí sí, lo que tienes es que llevarte bien en la comunidad, y si en la comunidad tú creas cualquier tipo de disonancia, pues alguien se quejará de ti, entonces, eso sí, la policía viene automáticamente, y va a haber una investigación y es muy posible que haya consecuencias, que aquí también lo veo, me llama mucho la atención, que aquí conozco a mucha gente que pasó por la cárcel aquí en Suiza, porque aquí se pagan. Lo que pasa es que aquí la cárcel tampoco es un sitio en el que yo, toda la gente que conozco que pasó por la cárcel, bueno, usted tiene mucha gente, dicen que la experiencia les sirvió de mucho y de hecho después hay muy buenos planes de reintegración y muchos de ellos se reintegraron a la vida normal. Y dentro de todo este tema de responsabilidad individual, pues está el hecho de que los suizos efectivamente hacen el servicio militar y después se les recomienda que compren las armas y que se las lleven a sus casas, ¿no? Hay unas determinadas reglas para tener las armas desarmadas en casa, pero vamos, que todo el mundo tiene sus armas en casa y la gente efectivamente no va... Es un país súper pacífico, vamos, hay poquísima delincuencia, poquísima violencia y vamos, es sin duda, yo creo que el país más seguro del mundo. Y luego, efectivamente, los arquitectos estamos obligados a diseñar búnkers cada vez que hacemos un edificio. O sea, eso poca gente lo sabe, sí. Pero, bueno, hay una posibilidad que es lo más común, además, de decir, bueno, pues pides, si lo que quieres es utilizar el sótano de tu casa para otra cosa, pues pides una exención, pero tienes que pagar porque ese búnker se va a construir en algún sitio para la gente de esa casa, ¿no? Entonces, en función del número de habitaciones, calculan y tienes que pagar pues, el importe que ellos consideren. En función del número de plazas que ellos tienen que reservar, los búnkers se van a hacer ellos.
pero vamos, que cada persona en Suiza, en principio, tiene sus armas y un sitio en un búnker. Y bueno, yo creo que efectivamente, en contra de lo que dicen pues muchos minarquistas, ¿no? de que el Estado tiene que tener sobre todo el ejército para impedir que nos matemos, Suiza es el ejemplo exacto de que es justo al revés, de que Suiza es prácticamente el país más pacífico del mundo, más neutral del mundo. Hay que tener en cuenta que Suiza tiene una cantidad de extranjeros enorme, todo tipo de culturas. La ciudad de Ginebra tiene un 50% de población extranjera. Eso pocos países, pocas ciudades lo pueden decir, ¿no? Y eso sin contar los que ya son suizos, pero son de primera generación, ¿no? Porque sus padres vienen de gallegos, muchos gallegos, son muchos italianos, portugueses, etcétera, ¿no? Kosovares ahora muchos. Y entonces lo que parece es que lo ideal es que el Estado por lo menos que no tenga las armas. Eso parece, con el ejemplo de Suiza, se ve muy claro, ¿no? O sea, imaginemos lo difícil que sería convencer a la población suiza que ataque a Austria mañana, ¿no? Tienes que convencer a toda tu población que se movilice para hacer eso, cosa que yo la veo prácticamente imposible, claro. O sea, es muy fácil movilizar un ejército profesional, pero yo creo que a la población en general, o sea, sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía... porque la idea básicamente al proceder históricamente de la idea de las milicias cívicas, incluso aunque sea, claro, yo como libertario pues no me parece bien lo del servicio obligatorio y todo eso, pero me parece muchísimo mejor la idea de que luego los ciudadanos tengan que saber que ellos están encargados de defenderse a sí mismos, incluso que sea el ejército, y que tengan armas, porque de esa forma es mucho más fácil, es la idea tradicional de que tú te puedes resistir luego a la tiranía si estás armado, mejor si estás armado que si no lo estás, sea tiranía interna o sea tiranía externa. Entonces, a pesar de que a ver, para mí no es la idea perfecta, pero es una mejor respuesta que la que se da en otros lugares, y además que demuestra eso, la responsabilidad y la madurez de los suizos en eso, sobre todo, de que es un país extraordinariamente pacífico, incluso que prácticamente todos tengan armas en su casa. Sí, es que yo no sé, ni siquiera me dediqué mucho tiempo a discutir esto con minarquistas. Yo estoy totalmente convencido, primero, que el Estado no debe existir, eso por supuesto, pero es que, desde luego, lo que no debe tener nunca es el control de las armas. Eso me parece más que evidente. Y en el caso de... No es Suiza el único ejemplo, ¿no? Pero también países como Costa Rica, ¿no? Que no tienen ejército. Bueno, o países tan pequeños como Liechtenstein, ¿no? Que son extremadamente pacíficos. Y bueno, y lo que decíamos es que realmente el aumento del gasto militar de tu país no repercute proporcionalmente en tu seguridad, sino todo lo contrario. O sea, está claro que un ciudadano de Liechtenstein viajando por el mundo está mucho más seguro que un ciudadano de Estados Unidos, precisamente por el poder armamentístico que tiene Estados Unidos y la influencia que tiene en el mundo. Con lo cual, no sé, yo no veo la justificación en ningún momento para que el Estado tenga las armas, y o sea, y veo realmente un problema muy grave, porque para el Estado es muy fácil en cualquier momento. Bueno, así estamos, o sea, es que los Estados vivimos prácticamente en un mundo en guerra permanente, claro. Si no es directamente un país es otro, pero bueno, sobre todo Estados Unidos, que el que lleva el peso un poco de lo que sería el hegemón del mundo occidental, pues está en guerra permanente. Bueno, se salvaron ahora estos 4 años con Trump, parece ser, ¿no? Pero eso ya lo resolvieron rápidamente. Ya lo resolvieron. Ya están bombardeando otra vez y ya estamos todos más seguros. Efectivamente. Gracias a las políticas de izquierda. Bueno, izquierda, derecha, en este caso no. Sí, la verdad que...
Da igual Bush que tal. Bueno, en este caso fue esa notable excepción. Eso sí que fue meritorio de parte de Trump, que por lo menos no se metió a bombardear a pobres desarrapados en un país por ahí perdido del mundo. Por ahí un país pobre, sí. Sí, la verdad que es curioso que sea la gran excepción, ¿no? Cuando se le consideraba una persona tan tremendamente, no sé, enajenada, ¿no? Y al final resulta que fue, digamos, en ese sentido por lo menos el más cuerdo. Pero vamos, ya ven cómo la cosa... Pues, otra de las cosas que me gusta de Suiza también, que siempre fue neutral en términos de guerra, que nunca intentó meterse en aventuras exteriores o aventuras militares, simplemente que decía comerciar con los demás y luego políticamente o en términos de aventuras militares, pues aislacionista. No aislacionista en el sentido de que no quería tener relaciones con los demás, sino quería tener relaciones pacíficas basadas en comercio y en ese tipo de cosas. Otra cosa que me parece también muy admirable de los suizos. Sí. El tema de la neutralidad es muy cultural, se ve mucho en la gente, ¿no? Son muy poco polémicos, es gente muy respetuosa. Y aquí, por ejemplo, es otra cosa. En Zúrich, por ejemplo, hay un barrio que parece que estás en Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones, ¿no? De judíos ortodoxos muy radicales que van, bueno, pues vestidos con sus ropas tradicionales y están allí perfectamente integrados cuando en el país hay pues una población musulmana muy importante y hay de todo y todos vivimos en paz, ¿no? Ese barrio de Zúrich, por ejemplo, pues sería casi impensable en la Europa socialdemócrata, que son tan abiertos y tan... ¿no? O sea, no... Es un grado de neutralidad y de tolerancia que la mayoría de los países europeos no la han perdido totalmente, ¿no? No sé si... Y porque otra de las cosas... ¿Que ibas a decir algo, Dani? No. Que digo que otra de las cosas curiosas que también tiene Suiza es el sistema educativo, ¿no? Es un sistema muy complejo, como todo aquí en Suiza. Hay muchas formas de hacer los estudios. Ir a la universidad es algo bastante exclusivo, digamos, es solo para la gente que realmente tiene muy buenas notas, realmente quiere hacerlo y también es caro. Y en cambio las universidades tienen un nivel muy alto y los estudiantes cuando salen de las universidades pues normalmente tienen trabajo automáticamente dentro de lo suyo y tienen muy buenos salarios, ¿no? Y yo veo que el nivel de los universitarios es muy alto, desde luego, en profesión. Lo que más me gusta a mí de sus sistemas es que tienen unos sistemas de aprendizaje en el que recuerdan a los gremios medievales, ¿no? Porque la gente, los estudiantes se pasan a lo mejor 3 o 4 años, desde los 18 años, empiezan la universidad y se pasan 3 días a la semana, se van a trabajar, en este caso, en mi profesión, a un estudio de arquitectura, con un profesor que se convierte como en su tutor, en su maestro, y van a permanecer con él durante los 3 o 4 años de la carrera, trabajando así, con un salario básico, y lo que hacen es estudiar 2 días a la semana y 3 días lo que están es aprendiendo la profesión, realmente, ¿no? Y bueno, para mí es un sistema que debería de implantarse en todo. O sea, deberíamos de volver a ese tipo de soluciones porque realmente el trabajo, en el 90% se aprende trabajando. Eso está claro, no teorizando, no sobre cosas que hoy en día pues a lo mejor teóricamente suenan muy bien pero que en la práctica no se aplican o que quedan desfasadas porque están desconectadas de la realidad porque el mercado cambia constantemente. Entonces, y sobre todo hoy en día, ¿no? Con la revolución tecnológica que tenemos hoy en día, técnica. Suiza es un país que, por ejemplo, en construcción y en casi todo, ¿no? Quiere ser puntero en todo, ¿no? Siempre sacando nuevas tecnologías, siempre desarrollando nuevos materiales, nuevas técnicas constructivas. Entonces, la única forma de estar al día de todas esas informaciones era estar a pie de obra y viendo cómo se están haciendo las cosas hoy y cómo se hacen la próxima semana, ¿no?
Y la universidad, bueno, pues ya sabemos cómo es en casi toda Europa, pues es muy teórica, muy distante de lo que pasa en la realidad, y cuando sales de la universidad tienes que encontrarte con, con la realidad de tu trabajo, pues pasas varios años hasta que te enteras realmente de qué va esto, ¿no? Porque la realidad tiene muy poco que ver con lo que te enseñan en la universidad. Y bueno, es un sistema que yo creo que espero que se irá imitando poco a poco en otros países, porque es realmente buenísimo. Claro, el problema es que en países con un... Digamos que Suiza funciona como un reloj suizo. Todo en conjunto funciona muy bien. Si tienes un 1% de paro, un 2% de paro, puedes permitirte este tipo de cosas, ¿no? Que los chicos empiecen a trabajar a los 18 años. Con salarios más bajos, claro. En España, con el drama de un 14% de paro, en Francia con un 11% o tal, es que, claro, aún encima sacar a los chavales a trabajar, pues claro, no te lo van a permitir, ¿no? Porque descompensaría aún encima, presionaría los salarios a la baja, ¿no? Y ocasionaría mucho más problema a los parados para encontrar otro trabajo, con lo cual es un conjunto de cosas, pero vamos, el modelo de educación de aquí de Suiza, para mí me parece, desde luego, a imitar en la medida de lo posible. ¿Qué cosas dirías tú que te sirven ya de lo que hayas aprendido en tu experiencia por ahí para tu vida también como arquitecto y profesional? No ya como libertario, sino como arquitecto. ¿Crees que la experiencia esa te está resultando enriquecedora? Trabajar en Suiza, en concreto. Sí. Para mí es un sueño trabajar en Suiza. Yo adoro trabajar aquí. Me siento muy bien a nivel personal. Yo, como digo siempre, en Suiza te descansa la cabeza, porque es un país en el que las cosas están hechas con lógica. Ves que las cosas no son como maquiavélicas, no tienen segunda intención, no son enrevesadas. Al principio a lo mejor te cuesta un poco porque, claro, es una forma de pensar diferente, pero luego te das cuenta que el por qué hacen las cosas tiene lógica. Y yo tengo una relación aquí con los ayuntamientos que nunca pensé que podría llegar a tener, o sea, de una relación profesional excelente, pero incluso hasta personal, o sea, una relación personal muy buena. El nivel de eficiencia de los ayuntamientos es impresionante, incluso los más ineficientes, como puede ser Ginebra o las ciudades un poco más grandes, son muy ineficientes para los estándares suizos, pero en realidad son súper eficientes, ¿no? La velocidad en la que tramitan las cosas, las respuestas que te dan, etcétera, etcétera. Y yo, hombre, qué decir, yo si pudiera trabajaría toda mi vida en Suiza, si no me echan, espero. A ver si no hace un referéndum, echamos a Selas. Exactamente. Espero que no. Y la verdad que si me ayudó personalmente, me ayudó muchísimo, porque realmente es un poco la idea que yo tenía de niño, de cómo me imaginaba yo mi profesión, cómo me imaginaba yo trabajando, ¿no? Con buenas relaciones con los clientes, con respecto un poco hacia mi trabajo, hacia lo que yo hago, y con buenas relaciones en la administración y relaciones cordiales. Y bueno, yo digo, aquí en Suiza, si vienes a trabajar y eres serio y eres responsable y quieres crecer, aquí eres más que bienvenido. Y bueno, y es una maravilla ver que no hay nada que te frene, ¿sabes? Que no tienes nunca la sensación de que te están poniendo algún tipo de traba para... Yo siendo extranjero y cuando llegué chapurreando el francés y todo el mundo con un respeto máximo y todo el mundo ayudándome y bueno, en fin, es una maravilla, yo estoy encantado, pero bueno, no digo que todo fuera fácil porque la entrada en Suiza es difícil, empezar a trabajar aquí es muy difícil porque el sistema es completamente diferente y aprender a trabajar en una lengua extranjera pues es siempre difícil.
Y bueno, en Suiza también el problema que tiene es que como es un caso tan único en el mundo, yo siempre digo que Suiza es como un club de lujo, ¿no? Entonces, lo que te vale para... Es difícil entrar en él, quiero decir, pero luego una vez que estás dentro, pues estás fenomenal. Y al mismo tiempo es difícil salir. Eso es a lo que me refiero, porque es un modelo único, ¿no? Entonces, no te vale lo que aprendiste en Suiza para ir a otros sitios del mundo, ¿no? No es como si estás en el Reino Unido, que te vale, claro, te vale para todo el mundo anglosajón y te vale también para los países como Dubái o países asiáticos. Más o menos tienen muchas cosas en común con el mundo anglosajón. Pero el caso de Suiza es muy... Es otra mentalidad, otra forma de trabajar. No tiene mucho que ver con lo que pasa ahí. Hay una cosa que me encanta aquí, por ejemplo, y es que en los ayuntamientos tú cuando haces un proyecto, al acabar hay una exposición pública. Eso también lo hay en España, ¿no? Pero aquí está muy instaurado lo que se llama la oposición, y es que cualquier ciudadano del pueblo puede decir que el proyecto no le gusta y tiene que justificar por qué y por qué no. Y bueno, se lleva muchísimo eso, y a veces yo he tenido oposiciones que tienes después que hablar con medio pueblo allí. Tienes que explicarle a los vecinos el proyecto. El proyecto. El proyecto. Y entonces llegar a un acuerdo con ellos y convencerlos a ellos. Ellos tienen, digamos, el derecho del primer ocupante, ¿no? Primer ocupador, y tú tienes que un poco que convencerlos, ¿no? Y muchas veces eso todo está incluso por encima de la ley, ¿no? Yo tengo en algún caso, por ejemplo, en algunos de estos ayuntamientos por milicias, que yo intento hacer algo que está fuera de lo que el reglamento comunal permite, pero yo le pregunto al alcalde si lo puedo hacer y me dice, mira, si los vecinos se ponen de acuerdo entre ellos, yo no objeto nada. Si me traes un papel que todos los vecinos están de acuerdo, entonces vas a hablar con los vecinos y dices, ¿os importa que haga esto? No, firman, se lo llevas allí y se hace. Y está, digamos, en contra de la propia ley. Y eso es lo que realmente funciona bien en Suiza. Sobre todo esos pequeños ayuntamientos por milicias es una auténtica maravilla en relación a los grandes y burocráticos y centralizados que tenemos en España. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, sería un poquito ver todas las grandes diferencias que hay entre Suiza, que sería más un gobierno limitado, y algo como España, que es un mastodonte estatal, ¿no? Y que muchas son dignas de mencionar y que deberían conocerse más o hablarse más de esto también para que las personas que vivimos en países como el nuestro, pues podamos comparar y en base a las comparaciones intentar demandar algo mejor de lo que tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo, a ver, no quiero ser muy negativo. Yo sigo siendo optimista de cara al futuro, porque creo que al final esta decadente socialdemocracia europea, pues al final se va a llevar a sus ciudadanos por delante, ¿no? Como se vio en Francia con estas, justo antes de la pandemia, esta revuelta de los chalecos amarillos, ¿no? En España con la revuelta de los indignados y tal, que al final, mira, en lo que degeneró, porque la gente al final pide más socialdemocracia, ¿no? Pero llega un momento en que se está produciendo, yo creo ya claramente se ve en las redes, una reacción para reducir la carga del Estado, y en algún momento determinado tendrá que producirse un cambio, algo que produzca el cambio. Lo que sí que veo es que, claro, es mucho más fácil que los países como Suiza, que ya parten de una posición con un Estado muy limitado y muy descentralizado, tiene una grandísima ventaja. Y luego, pues también hay que decirlo, que es que la cultura de la propia gente, pues cuenta mucho, ¿no? Entonces, si la mayoría de tus conciudadanos siguen pidiendo más Estado, pues es difícil. Y en Suiza, pues de momento, la gente está bastante concienciada que lo importante es la responsabilidad individual y la colaboración entre ciudadanos y pues el gestionar su vida de una forma independiente. A ver, y por supuesto digo que también en Suiza hay problemas, hay demasiada intromisión del Estado también, el Estado siempre está ahí y tal, pero bueno,
es que la diferencia de momento entre un sistema como el suizo y un sistema como el español o los europeos en general es muy grande. Es que es muy grande. Y entonces, bueno, yo creo que a Suiza le espera un futuro cada vez mejor y los otros tendrán que pasar por un proceso espero, de destrucción creativa. Reconvertirse en algo, porque es que así no pueden seguir, está claro. Es catastrófico cómo está saliendo la gente de España, ¿no? Buscando alternativas, de Francia. En Suiza entran todos los días, no sé exactamente, 300.000 llaman frontalier, que son las personas que trabajan en Francia y vienen todos los días a trabajar a Suiza, que viven en Francia y vienen todos los días a trabajar en Suiza. De Francia, de Italia y de Alemania entran todos los días aquí. O sea que huyen en masa de sus países para venir a trabajar a Suiza. Y entonces, bueno, pues es una situación que supongo que tendrán que de alguna manera atajar. Esperemos. Más les vale. Pues nada, pues entonces aquí llegaría el programa de hoy, después de este estupendo repaso a algunas de las particularidades más curiosas del sistema político suizo. Nos despediríamos, pero no sin antes darle las gracias, por supuesto, a Selas por habernos acompañado hoy, que esperamos sea la primera vez solo. Muy bien, cuando queráis. Y también daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado, claro. Así que, sin más, nos despedimos. Os recordamos que nos ayuda mucho que interactuéis con el canal y que os suscribáis y esas cositas. Y os esperamos la semana que viene en otro nuevo podcast. Hasta luego. Hasta luego.